Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, Podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. A nombre de Víctor Ruiz, fundador de Silicon, les damos la bienvenida a este espacio de comunicación, para compartir ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Nuevamente, les agradecemos mucho sus opiniones sobre nuestras actividades en Silicon. Nos da gusto poder contribuir a hacer cada vez más accesible el tema de la ciberseguridad. Ahora, vamos con la información. Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner, en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Hay cifras que apenas las escuchas y se te quedan grabadas. Sí. Se estimaba que en 2023, en México, había hasta 250,000 de niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. 250,000. Es una locura. Y para 2025, el panorama no ha mejorado. Hoy vamos a analizar una transformación que es silenciosa y aterradora. Totalmente. El reclutamiento de menores ya no ocurre solo en la calle, en la esquina. Se ha mudado al lugar más íntimo de sus vidas, la pantalla del celular. Y para entender este fenómeno, nos vamos a apoyar por completo en una investigación de Silicon, una organización de ciberseguridad que se ha metido de lleno a mapear cómo está operando esta nueva cara del crimen. Justo eso. La misión de hoy es entender el cómo lo hacen, por qué tantos jóvenes son vulnerables y sobre todo cuál es la dimensión real de esta amenaza digital en México. Ok, empecemos. Empecemos por lo básico. El campo de batalla cambió. Ya no es el mundo físico. No. Es el digital. El informe de Silicon es muy claro en que los reclutadores están camuflados en las plataformas que los jóvenes usan, todos los días. Y no hablan de plataformas oscuras o de la Deep Web, hablan de los lugares más comunes. TikTok, Facebook, Instagram. Incluso WhatsApp y Twitch, que me sorprendió. Exacto. Están donde están los chicos. Pero lo que realmente define esta nueva era no es solo el lugar, sino el método. Ahí es donde se pone complejo. El informe describe el perfil del reclutador y me llama la atención que no se presentan como lo que son. No, claro, no llegan con amenazas. Para nada. Actúan como amigos, como mentores, a veces hasta como un empleador legítimo que ofrece dinero que suena, demasiado bueno para ser verdad. El documento habla de ofertas de hasta 10,000 pesos a la semana. ¿10,000 pesos? Es una seducción muy bien calculada. No es un ataque frontal. Y creo que ese es el punto más importante que subraya el análisis. Es un proceso gradual. Poco a poco. Empieza con una conversación que parece inofensiva. Un hola, qué buen video, o jugamos bien juntos. De ahí escala a la manipulación, luego a la coerción y, si es necesario, a las amenazas directas. Están explotando una vulnerabilidad fundamental del entorno digital. La confianza. La facilidad con la que se construye una falsa confianza. Es como si hubieran diseñado un guión. Totalmente. Saben que un enfoque directo generaría rechazo, así que construyen una relación primero. Y yo siempre pensé que esto era principalmente un problema de redes sociales, pero quedé bastante sorprendido cuando el informe apuntó a un lugar que muchos padres considerarían seguro: los videojuegos en línea. Ese es uno de los hallazgos más alarmantes del estudio, sin duda. Juegos masivamente populares como Free Fire, Fortnite, Call of Duty. ¿Los que juegan todos? Se han convertido en auténticos campos de caza. La mecánica es simple, pero muy efectiva. Los chats integrados en estos juegos son el primer punto de contacto, un supuesto compañero de equipo. ¿Y cómo pasan de un chat en un videojuego a un reclutamiento real? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el informe lo detalla muy bien. El reclutador, dentro del juego, ofrece recompensas falsas, skins, pavos, o invita al menor a unirse a un clan exclusivo. Ah, claro, el sentido de pertenencia. Exacto. Una vez que la víctima muerde el anzuelo, la conversación se mueve fuera del juego, a plataformas como más privacidad, como Discord o WhatsApp.
Y ahí es donde se coordina el encuentro en el mundo real. Ahí mismo. Lo que empezó como una partida para pasar el rato se transforma en una cita con un grupo criminal. Es una estrategia de embudo, básicamente. Empiezan con una red muy amplia dentro del juego y van filtrando. Y van filtrando a los más vulnerables, hasta llevarlos a un entorno controlado. Y todo esto, usando el lenguaje de ellos. absolutamente. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es una sofisticación táctica impresionante. El informe de Silicon menciona cómo usan emojis específicos, hashtags de moda. Canciones virales de TikTok. Sí, y hasta retos para conectar. No están imponiendo una cultura ajena, la del narco tradicional, sino que están infiltrando la cultura juvenil desde adentro. Hablan su idioma, entienden sus códigos. Eso los hace casi invisibles para un adulto que no esté prestando atención. Claro, se vuelven parte del paisaje digital de los jóvenes. Y eso me lleva a la pregunta central que plantea el análisis. ¿Por qué funciona tan bien? Digo, ¿por qué tantos chicos y chicas caen en esto? La respuesta que da el informe es francamente desoladora. Lo es. Porque sugiere que para muchos de estos jóvenes, el reclutador que los contacta en línea es la primera persona en mucho tiempo que parece dispuesta a escucharlos de verdad. Uf, duele escuchar eso. Entonces, el problema de fondo no es la tecnología, No, sino un vacío que la tecnología solo hace más evidente. eso es lo que plantea el estudio. Apunta directamente a la falta de comunicación o a la distancia emocional en los hogares, cuando los padres están ausentes, ya sea física o emocionalmente. Desbordados por el trabajo, la rutina. Exacto. Los jóvenes buscan ese refugio, esa validación, en línea, y los criminales han aprendido a detectar ese vacío y a llenarlo. Se presentan como esa figura comprensiva. Sí, como ese hermano mayor o ese amigo con el que pueden hablar de sus problemas, de sus sueños. De lo que les frustra. Se convierten en los confidentes que no encuentran en casa. Y una vez que tienen esa conexión emocional, me imagino que es mucho más fácil introducir el otro anzuelo, el material. Es la combinación letal. Una vez que se establece la confianza, la manipulación emocional abre la puerta a la seducción económica. El dinero rápido. El dinero rápido. Regalos caros como celulares o tenis de marca, un estilo de vida de lujos que ven constantemente en redes sociales y que parece Inalcanzable. completamente inalcanzable por medios legítimos. Les venden una fantasía de poder, pertenencia y respeto. Y desde el punto de vista de las organizaciones criminales, esta estrategia es brutalmente lógica, ¿no? El informe es muy directo sobre por qué prefieren reclutar menores. Es puramente estratégico y pragmático. Buscan tres cosas: mano de obra barata, que sea fácilmente desechable y que tenga un bajo riesgo legal. Claro, las penas. En el sistema de justicia mexicano, un menor de edad no enfrenta las mismas penas que un adulto. Son, para la organización, activos de bajo costo y bajo riesgo. Es escalofriante el nivel de sistematización que describe el documento. Incluso detalla los roles que les asignan según la edad. ¿Podemos hablar de eso? Es que me parece increíble. Sí, el análisis lo divide claramente. Los más pequeños, niños de 6 a 12 años, 6 años. son utilizados principalmente como halcones, es decir, vigilantes. O, y esto es muy propio de la era digital, los usan para crear propaganda en redes sociales. Propaganda. Videos de TikTok, memes, contenido que glorifica la vida del cártel para atraer a otros. Espera un momento. ¿Estamos diciendo que usan a niños de primaria para labores de vigilancia y como influencers del narco? Es difícil procesar esa idea. Lamentablemente, esa es la realidad que documenta la investigación. Y a medida que crecen, los riesgos aumentan. Claro, los adolescentes de 13 a 17 años ya son incorporados a tareas mucho más peligrosas. Transporte de drogas o armas, participación en extorsiones y, como lo menciona explícitamente el texto, incluso en homicidios. Son la primera línea. Son la primera línea, la carne de cañón. Carne de cañón. Es una imagen brutal. Y si están dispuestos a usar adolescentes para tareas tan peligrosas, me aterroriza pensar cuántos estarán en esa situación. Esto me hace querer entender la dimensión real de esto en México. Ok, ¿Qué tan grande es el problema según las cifras del informe? las cifras son alarmantes.
El análisis posiciona a México como el epicentro del fenómeno en toda América Latina. El epicentro. Se estima que el país concentra el 32% de todos los reclutamientos en línea de bandas juveniles de la región. 1 de cada 3 casos en Latinoamérica ocurre aquí. 1/3. Es una estadística demoledora, y el informe identifica zonas específicas donde esto es más grave. Sí, tiene focos geográficos muy claros. Menciona a los estados de Chihuahua, Baja California, Colima, el Estado de México y la Ciudad de México, como los de mayor incidencia. Ok. Y dentro de ellos se concentra en zonas urbanas con altos índices de marginación. Lugares como Ciudad Juárez, Tijuana, Ecatepec, Iztapalapa. Exacto. Son lugares donde la falta de oportunidades y la fuerte presencia del crimen organizado crean el caldo de cultivo perfecto para que esta estrategia florezca. Y el impacto no se queda solo en el reclutamiento. La fuente conecta este fenómeno con otras violencias, ¿verdad? Sí, y esta conexión es clave. El reclutamiento digital a menudo es solo la puerta de entrada. El documento lo vincula a un aumento del 67.7% en los casos de trata de personas ligada al crimen organizado entre 2015 y 2023. ¡Wow! Y no es un problema nuevo. La fuente cita a la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo califica como una violación gravísima a los derechos fundamentales que alimenta un ciclo de violencia generacional. ¿Un ciclo de violencia? Un niño reclutado hoy, si sobrevive, es un adulto que muy probablemente perpetuará esa violencia mañana. Para que todo esto no se quede en números y porcentajes, que a veces pueden sentirse lejanos, el artículo documenta casos específicos que le ponen un rostro humano a esta tragedia. Sí, son historias concretas. Y son ejemplos que realmente te hielan la sangre, porque muestran lo cerca que está el peligro. Totalmente. Está el caso de un joven de 17 años en Michoacán. Lo captaron por Facebook con una falsa oferta de empleo muy atractiva. Ajá. Lo detuvieron justo en la estación de autobuses, cuando ya estaba en camino para unirse al grupo criminal. O el de un niño de 14 años en Oaxaca que, por suerte, logró escapar. ¿Cómo fue ese? Todo empezó en el videojuego Free Fire. Se ganaron su confianza en el juego y lo citaron en un lugar para secuestrarlo. Increíble. Y no son incidentes aislados que ocurren de vez en cuando. El informe menciona que en Jalisco, por ejemplo, la Fiscalía ya ha identificado esquemas sistemáticos de captación. ¿Sistemáticos? Sí, de estudiantes de secundaria y preparatoria, vinculados directamente a los 2 cárteles más grandes del país. Van por ellos a las escuelas, pero a través de sus teléfonos. Estos ejemplos lo dejan claro. No es una amenaza hipotética, es una realidad que está ocurriendo ahora mismo. Sin duda. La conclusión a la que llega el informe es contundente. 7 de cada 10 adolescentes que están en conflicto con la ley en México han tenido, en algún punto, contacto con grupos delictivos. 7 de cada 10. Y una parte cada vez mayor de ellos fueron captados por estas vías digitales. Esa cifra es el reflejo de un fracaso social a una escala gigantesca. No hay otra forma de verlo. Totalmente. Y frente a un panorama tan sombrío, la pregunta inevitable es, ¿se está haciendo algo? ¿Hay una reacción? Bueno, el texto menciona que algunas de las grandes plataformas tecnológicas han empezado a moverse. Sí, como TikTok. Dan el ejemplo de TikTok, que en 2025 eliminó más de 200 cuentas que estaban ligadas a grupos delictivos mexicanos. Ok, pero... El problema, y el propio análisis de Siliclin lo argumenta con mucha razón, es que estas acciones son como intentar vaciar el océano con una cubeta. Son reactivas, no preventivas. Exacto. Una cuenta se cierra y al minuto siguiente se abren 10 más. No atacan la raíz del problema. Entonces, ¿cuál sería una respuesta más efectiva según el estudio? Proponen una estrategia mucho más estructural que ataca el problema por varios lados. El primer pilar es el legal. Ok. Hacen un llamado urgente para que el reclutamiento de menores se considere por ley un delito federal grave. Y aquí hay un punto crucial que subrayan. Esto debe ser así sin importar si hubo un supuesto consentimiento del menor. Eso tiene todo el sentido del mundo. Un niño no puede consentir ser explotado por una organización criminal. Exacto. Su vulnerabilidad se lo impide. La ley debe reconocer esa vulnerabilidad inherente.
Pero más allá del castigo. ¿Qué es necesario? El informe insiste en que la verdadera solución está en las políticas públicas integrales. No basta con meter a gente a la cárcel. Hay que evitar que los jóvenes lleguen a ser vulnerables en primer lugar. Y la lista de propuestas que presenta el informe es muy clara en ese sentido. Sí, es un enfoque completo. Primero, fortalecer la educación digital. No solo enseñar a usar una computadora, sino entender los riesgos, a ser críticos. A saber con quién hablan. Justo. Segundo, y esto es fundamental, promover el acompañamiento familiar. Darles a los padres herramientas para que puedan hablar con sus hijos de estos temas. También mencionan la idea del monitoreo responsable, que es un tema delicado. Sí, y lo aclaran bien. No se trata de espiar a los hijos, sino de estar presentes y atentos a sus actividades en línea. Igual que estarías atento a con quién se junta en el parque. Exactamente. Y finalmente, algo que a menudo se olvida: desarrollar programas de reintegración social para los que logran salir. Claro, escapar es solo el primer paso. Necesitan un apoyo inmenso para poder reconstruir sus vidas. La idea final que deja el artículo es potente. Dice que esto no es solo un asunto de seguridad pública o de policías y ladrones. No, es mucho más profundo. Es un deber moral y colectivo. La indiferencia de la sociedad solo hace más grande un problema que, como dice el texto, ya se está comiendo a una generación entera. Por eso terminan con un llamado a la acción ciudadana, a denunciar cualquier actividad sospechosa a los números 088 o 911. Al final, el mensaje es que la pantalla del celular no puede ser un territorio sin ley. No puede serlo. Proteger ese espacio es responsabilidad de todos. Así es. Entonces, resumiendo nuestro análisis de hoy, basado en esta investigación de CILIC, queda claro que el crimen organizado ha encontrado en las redes sociales y los videojuegos un terreno fértil. Sí, un nuevo territorio de reclutamiento. Explotando vacíos emocionales y la falta de oportunidades para atraer a los más jóvenes con promesas falsas. Hemos visto que no es un problema simple. Tiene raíces en la desigualdad, en la desintegración familiar y en la falta de un proyecto de vida para muchos adolescentes. La tecnología simplemente actúa como un acelerador. Un potenciador. Exacto. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser igual de complejas, abarcando lo legal, lo educativo y sobre todo el tejido social. Y para cerrar, hay una idea que se desprende de todo esto y que me ha dado vueltas en la cabeza. A ver. El informe destaca una y otra vez cómo la táctica principal de estos criminales es imitar el rol de un amigo, de un mentor, de alguien que ofrece apoyo. Es la llave que les abre la puerta. La amistad como arma. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final. Si el mundo digital se ha convertido en el espacio principal donde los jóvenes buscan conexión, validación, identidad, ¿qué lo es? ¿qué sucede cuando la sociedad, las familias, las escuelas, no llena ese espacio de forma proactiva con influencias positivas, con mentores reales, con figuras que protejan y construyan? Un vacío de guía y acompañamiento en el ámbito digital invita inevitablemente a que sea ocupado por depredadores. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. Los esperamos en el siguiente episodio de Fantasmas que Muerden. Les recordamos que nos pueden encontrar en X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, TikTok, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcasts, Amazon Music, Evox y Google Podcasts como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que muerden. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz.